Buenas noches, de nuevo estoy acá para comenzar las clases técnicas radiológicas 4 y vamos a comenzar viendo, ya que el profesor Escobar explicó un poco de hemodinámica, qué es angiografía y qué es todo tipo de estudios, vamos a comenzar explicando los principios por los que se rige el intervencionismo. Como él dijo, es una rama muy específica de la radiología, ¿sí? Más que nada sirve para diagnosticar o para realizar algún tipo de intervención mínimamente invasiva, ¿sí? Esto se logra mediante la utilización de agujas y de catéteres. Hasta el año 1952, en el que Seldinger desarrolló la técnica y después fue, publicitada durante el año 1953, los procedimientos, la mayoría de los procedimientos y estudios se realizaban a cielo abierto y ahora, se comienzan a utilizar pequeños cortes o incisiones que se realizan en determinadas zonas de acceso de la persona. Como pueden ver, ahí está lo que es Seldinger, ¿no es cierto?, el creador. Principalmente explica, ¿no es cierto?, ahí están viendo cómo se realiza la punción. Los sitios o accesos arteriales o venosos, por lo general tienen mucho que ver, son principalmente tres, ¿sí? El femoral, ya sea la vena safena o la arteria femoral, porque el reparo anatómico que tienen esos dos vasos es el fémur. Entonces son fácilmente palpables, ¿no es cierto? Son de un buen diámetro y tienen principalmente una cosa muy importante, que es que no tienen espasmo. El espasmo es la contracción del vaso debido a que es agredido por algún elemento externo, ya sea químico o físico o mecánico, ¿sí? Entonces el vaso lo que tiene que hacer tiende a contraer su diámetro, ¿no es cierto?, impidiendo el paso y algunas veces cortando el paso del torrente sanguíneo. En la técnica de Seldinger, como pueden ver ahí, el primero palpa, después coloca una aguja especial que tiene un catéter guía en su interior, ¿sí? Se puede hacer de dos maneras, por punción directa o por incisión, ¿sí? La punción directa exige, al igual que la incisión, primero que la asepsia de la zona, o sea, la limpieza total de la zona, después palpar dónde se encuentra el vaso al cual queremos acceder y se procede con un bisturí a separar el tejido circundante a la arteria o vena, o directamente, si se va a hacer por punciones, directamente colocar la aguja e introducirla dentro de la luz del vaso, ¿sí? Como pueden ver, ahí están las indicaciones de uso clínico, ¿sí? También son indicaciones para intervencionismo o estudios diagnósticos. Los tres principales accesos para estudios diagnósticos son la arteria y vena femoral o vena safena, las arterias y venas medianas del cúbito y radio, y la arteria y vena axilar, ¿sí? Se toma también en cuenta la arteria o vena humeral, pero la arteria humeral o braquial presenta lo que se llama espasmo. Entonces, lo que obliga a tener antiespasmódicos preparados para evitar que la luz del vaso se cierre, ¿sí? Los accesos centrales no están indicados para este tipo de estudios, ¿sí? Ya sea la subclavia o las carótidas. Como pueden ver, ahí se ve, cómo está haciendo una punción a través, de la arteria femoral. Ahí vemos el corazón, ¿no es cierto? Y las dos principales arterias y venas de nuestro cuerpo, que son la arteria aorta y la vena cava, ¿sí? ¿Cuáles son los errores más comunes en la punción? Uno, traspasar el vaso, o sea, la luz del vaso, pasarla hacia el músculo, agarrarla tangencialmente, ¿sí? Lastimar el vaso
Y principalmente es, digamos, punzar y quedar entre las dos capas que forman el vaso, entre la capa interna, la túnica interna y la túnica muscular del vaso. Eso provoca que se produzca como una especie de pseudoaneurisma, ¿no es cierto?, que puede llegar a ser peligroso, ya que acumula, como pueden ver ahí, o sangre o medio de contraste. Y bueno, acá lo que hablas de las técnicas de imagen, ¿no es cierto? Bueno, es la forma de trabajar, se trabaja en tiempo real con sustracción por tiempo o máscara, ¿no es cierto? La ecografía, la tomografía y las resonancias también están ahora de nuevo en boga. Y lo que hay que diferenciar acá, ¿no es cierto?, es lo que es una sala de hemodinamia, una sala de angiografía y lo que es una sala híbrida. Una sala de angiografía está destinada principalmente a estudios de arterias y venas periféricas, mientras que una sala de hemodinamia está preparada principalmente para ver cerebro y corazón, y también puede estar preparada para hacer pequeñas intervenciones en esa zona, o sea, en el corazón y el cerebro. Mientras que una sala híbrida es una sala de hemodinamia que tiene todos los elementos, pero que actúa como quirófano, o sea que en el momento en el que el paciente presenta alguna complicación o inconveniente durante el procedimiento, encuentra de ser derivado hacia el quirófano, directamente es operado ahí, ¿sí? O sea que los niveles de bioseguridad y de limpieza en una sala híbrida son los mismos que los que serían en un quirófano. Después la hemodinamia tiene dos tiempos, ¿sí? El primer tiempo, que es, digamos, la inserción mediante la técnica de Seldinger del catéter hacia la zona donde uno quiere ir, ¿no es cierto? O sea, ingresa el catéter a través de la aguja, se extrae la aguja, se deja el catéter y se coloca un dilatador, y después del dilatador se coloca el catéter hasta la zona o vaso en cuestión que se quiere estudiar. Después se extrae el catéter y se comienza la segunda fase, que es la inyección del medio de contraste y la toma de imágenes, ¿sí? Además existen dos fases, la fase arterial y la fase venosa, ¿sí? En la fase arterial el estudio se llama arteriografía, ¿sí? Mientras que en la fase venosa se llama flebografía, ¿sí? Lo que ustedes están viendo ahora en este slide o página, digamos, es una cosa que se llama artrografía. Es un estudio que se hace exclusivamente para ver las articulaciones, ¿sí? Pueden ser las articulaciones de la muñeca, de la rodilla, del codo o del hombro. Ahí se ve una artrografía de hombro y una artrografía de cadera, ¿sí? Lleva una aguja especial, ¿sí? Se puede hacer de dos maneras, punzando directamente sobre la cápsula articular o punzando en el hueso mediante una aguja especial en la cual se introduce el medio de contraste y después, mediante difusión, el medio de contraste llega a la articulación. Como pueden ver, ahí se ve cómo se hace, cómo se va inyectando en forma, digamos, directa en el saco articular el medio de contraste. La mielografía es otro estudio, ¿no es cierto?, específico que utiliza una punción que se llama intratecal, ¿sí? Ahí dice actualmente ya no se usa, pero en muchos lugares, como por ejemplo en el interior de nuestro país, el interior de la provincia, en otros países donde la tecnología todavía no llegó, todavía sigue siendo utilizada, ¿sí? Existen tres tipos de mielografía: la mielografía cervical, la torácica y la lumbar, ¿sí? Por lo general la punción es lumbar. Si la mielografía va a ser cervical o torácica, la punción es lumbar alta, o sea, entre L1, L2 o entre L2 y L3. Y si la mielografía va a ser lumbar, la punción se realiza entre L2 y L3, ¿sí? O sea, va a ser baja. Por lo general, el medio de contraste utilizado es un medio de contraste iodado, hidrosoluble o
liposolubles, ¿sí? Dependiendo de sus propiedades, varía la cantidad de volumen que se va a utilizar. Si es liposoluble se va a utilizar poco y si es hidrosoluble se va a utilizar más. ¿Sí? Ahí, como pueden ver, hay un frente y un perfil de una mielografía lumbar, ¿sí? En la cual se ve una hernia de disco y en la otra se ve una reacción adversa que se llama aracnoiditis. ¿Sí? Después está la arteriografía renal, que es un estudio de las arterias de los riñones, en la cual se coloca un catéter por vía femoral y si no se puede llegar por vía femoral, por vía axilar, ¿no es cierto?, hasta la arteria renal izquierda o derecha, ¿sí? Y se realiza el estudio. Bueno, ahí las indicaciones son tumores, digamos, estrechamiento de la arteria, aneurismas, coágulos, fístulas. La fístula es una comunicación anormal entre dos cavidades o dos elementos que no tendrían que comunicarse, ¿sí? El sangrado y los otros son tumores benignos, ¿sí? Acá, como pueden ver, hay varios ejemplos de cómo se estrecha y cómo se ven los tumores y problemas patológicos del pulmón, del riñón, con una consiguiente, digamos, en la parte inferior derecha, digamos, si ustedes están viendo de frente, están viendo una tomografía en un corte coronal del tumor en un riñón. Bueno, todas las contraindicaciones siempre son absolutas, ¿sí? Puede ser la reacción alérgica al medio de contraste, ¿sí? Si tiene insuficiencia renal, no se le puede realizar. Si tiene insuficiencia hepática, si es diabético, ¿sí? Si es un paciente de mucha edad o un paciente con muy bajo peso, ¿sí? No se puede realizar en embarazadas. Como ustedes saben, un estudio de rayo X nunca se puede realizar en embarazadas, ¿sí? Bueno, la preparación del paciente, ¿sí? Ya le estoy dando un PowerPoint que no tendría que haberle dado, ¿sí? Porque ustedes tenían que hacer un PowerPoint sobre arteriografía renal, pero bueno, acá está completo, así que tienen suerte. El ayuno es de 6 a 8 horas, ¿no es cierto? Se le realiza la asepsia y el rasurado de la región inguinal, ¿sí? Tiene que tener el consentimiento firmado, ¿sí? O sea, la autorización firmada es el consentimiento firmado en donde el médico o un personal especializado le dice al paciente acerca de cuáles son los pros y los contras de realizarse el estudio y cuáles son las contraindicaciones y cuáles son las reacciones adversas que puede tener dependiendo de la patología o de las características propias del paciente puede tener frente a los medios de contraste, ¿sí? O sea que si es alérgico al huevo, si es alérgico a la naranja, si es alérgico al polen, si es asmático, si es diabético, si tiene cirrosis hepática, todo eso le puede causar algún tipo de problemas mientras le inyectan el medio de contraste, ¿sí? Se le suspende el anticoagulante si la persona, ¿no es cierto?, tiene muchas plaquetas o la insulina si es diabético, ¿sí? O sea que, como dice ahí, el paciente diabético no puede tener más de 4 horas de ayuno, ¿sí? Y no puede dejar de tomar mucho líquido ya que le afecta a los riñones. Bueno, la angiografía cerebral, sí, es la realización del estudio mediante la introducción de un catéter, ya sea por las venas mediales o arterias mediales del brazo o de la femoral, ¿no es cierto?, llegando hasta la carótida interna, ya sea izquierda o derecha, ¿sí?, inyectando el medio de contraste. En esto se trata de ver principalmente una estructura que está en el cerebro que se llama polígono de Willis, que está formado por las arterias cerebrales media, posterior y anteriores, ¿sí?, unidas por vasos comunicantes que forman el famoso polígono de Willis, donde se localizan la mayoría de los derrames cerebrales. Como pueden ver, ahí se ve una arteriografía de perfil, ¿sí? Y se está viendo una malformación arteriovenosa. Bueno, ahí como pueden ver, ustedes también tendrían que hacer el PowerPoint, pero como pueden ver, yo ya se lo estoy dando. Sí, tienen todas las indicaciones, ¿sí?, por las cuales se realiza una angiografía cerebral. Como pueden ver ahí, hay un aneurisma y una malformación arteriovenosa, ¿sí?
y cómo afectan al tejido cerebral. ¿Sí? Bueno, ahí como pueden ver se ve la técnica, ¿no es cierto?, en decúbito supino. Y en este caso le da anestesia local, en este caso el médico hace una incisión y le introducen el medio de contraste a través del catéter. ¿Sí? Utiliza radiografía seriada, extrae, están todos los procedimientos completos, y extrae el catéter y después realiza un vendaje de la zona. ¿Sí? Y bueno, ustedes tendrán que determinar cuál es la cantidad de horas de observación que tiene que quedar el paciente en la zona para evitar que tenga alguna reacción adversa o algún problema. Miembros inferiores y superiores, ¿sí? Ahí se ve una angiografía y una flegografía, tanto de miembros inferiores como de miembros superiores. Bueno, ahí están las ahí están las indicaciones de la arteriografía del miembro inferior. Ahí se ven cómo se ven, digamos, los secuestros o taponamientos, en este caso por placas de ateroma, en una de las principales venas de la pierna. ¿Cuáles son los riesgos? De nuevo, los riesgos son los mismos para todo, ¿sí? Porque se está usando medio de contraste. Entonces, ¿no es cierto?, se agrega otro, que es uno mecánico, que dependiendo del medio de contraste, dependiendo de la temperatura del medio de contraste y todo lo demás, le puede dañar por su viscosidad el interior del vaso sanguíneo. Pasa a la siguiente. Bueno, habla sobre, de nuevo, le estoy ayudando mucho porque ustedes tendrían que hacer PowerPoint sobre miembros inferiores, miembros superiores, ¿no es cierto? Le está dando la preparación completa del paciente y, digamos, cuáles son las contraindicaciones absolutas que tiene el paciente para no hacerse el estudio. Bueno, esto es otra cosa, esto es una biopsia percutánea, ¿sí? En este caso es una biopsia guiada, ya sea por ecografía, radioscopía o tomografía, ¿no es cierto?, para extraer un pedazo de tejido para hacerle un estudio, para saber qué tipo de tumor o, digamos, o cáncer tiene el paciente. Sí, bueno, acá le dice cuáles son las indicaciones en las masas, digamos, en las mediastínicas, en el abdomen. Sí, bueno, cuáles son las contraindicaciones. Después está la biopsia renal, como pueden ver, para extraer un pedazo de riñón para saber qué es lo que tiene. ¿Sí? Y acá están las agujas para biopsias, que son muy especiales. ¿Sí? Son de mayor diámetro que las agujas normales y en su interior presentan una especie de taladro o sacabocado, ¿sí?, que es el que se encarga de extraer el pedacito de tejido para ser estudiado. En la siguiente vamos a ver las características de las salas de hemodinamia, ¿sí? Como dice ahí, para ustedes la sala de hemodinamia es algo misterioso, lleno de cosas raras y todo lo demás, ¿no es cierto? El acceso, por utilización de radiaciones ionizantes en forma continua, es muy restringido, ¿sí? Y no se deja ingresar a mucho personal que sea ajeno al servicio, ¿sí? Acá vemos cómo está formada una sala de hemodinamia cateterismo, ¿sí? Es más bien una sala muy grande, de más o menos como mínimo 50 metros cuadrados, ¿sí?, o más, ¿sí? En este caso, ahí se ve que presenta un arco en C, ¿no es cierto?, fijo al piso, con el detector arriba, el tubo abajo. Ese carrito rojo es el carro de parada o el carro de emergencia, donde se encuentran todos los remedios y todos los elementos que va a utilizar el médico para hacer el estudio en caso de que el paciente presente una reacción adversa, ¿no es cierto? Tiene un brazo en el techo en el cual están sujetos dos monitores, ¿sí? Un monitor donde se ve la imagen en tiempo real y en el otro monitor donde se congela una imagen que el médico considera importante, ¿sí? A medida que él va viendo una imagen que él considera importante, va descartando la anterior y va colocando esa. Lo que le decía, la sala de hemodinamia es un quirófano pequeño donde deben cumplir las normas asépticas establecidas, ¿sí? La ubicación es siempre que esté cerca de terapia intensiva y muy cerca del quirófano, ¿no es cierto?, por si el paciente presentara algún inconveniente, ser derivado directamente al quirófano. Como pueden ver, ahí como les decía, 50 metros cuadrados, pero me quedé corto, 200 metros cuadrados, o sea que tiene que tener 10 por 20 como tamaño mínimo. En este caso, a diferencia de la sala de rayos X que tiene que tener hasta los 2 metros de altura plomo,
Por lo general, estas salas tienen que estar completamente aplomadas hasta el techo. Si una sala de rayos X o de mamografía tiene que tener 1 o 2 milímetros de plomo, esta tiene que tener 4. Las puertas tienen que ser plomadas, todo es plomado. Y tiene que estar, digamos, está comunicada, ¿no es cierto?, a donde está el equipo que maneja el técnico radiólogo, ¿sí? Donde el técnico radiólogo coloca los valores y si tiene un equipo computarizado, procesa las imágenes que el médico necesita. Como pueden ver ahí se ve, digamos, a un técnico y un médico en el área de visualización de postprocesado de imagen. O sea que después que hicieron todo, entran a la sala donde están las computadoras y proceden a seleccionar las imágenes que ellos quieren o que necesitan para diagnosticar la patología que tiene el paciente. Acá está una zona importante que es la zona de recuperación y vigilancia que está contigua a la sala de hemodinamia, en la cual, ¿no es cierto?, se deriva el paciente una vez que se realiza el proceso de intervencionismo. Por lo general se tiene que quedar de 4 a 6 horas, ¿sí?, para saber que no tiene nada y después se lo despacha a la casa o se lo manda hacia la zona de internación que corresponde. Bueno, la seguridad requiere, como pueden ver ahí, una autorización de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica o Seguridad Nuclear. Deben colegiarse señales luminosas en color rojo cuando se está emitiendo radiación X, ¿sí? Además tiene que tener un equipo completo de protección radiológica. Como pueden ver, ahí está un médico, un técnico, que tiene que tener lentes, cuellos, protectores de tiroides, delantales plomadas y un sistema de dosimetría que mide la radiación, ¿sí? Antiguamente se utilizaban placas o dosímetros, digamos, del tipo de placa radiográfica. Hoy en día se están utilizando sistemas electrónicos y ya no los llevan tanto en el cuerpo, sino que los llevan en la mano, ya que se descubrió que los técnicos y los médicos, dependiendo de su especialidad, se irradian más una zona u otra. Y también están comenzando a utilizar cofías plomadas, o sea que utilizan una cosita que protege el cerebro también con plomo.